Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 1. Contexto histórico, literario y espiritual. Para comprender la magnitud de esta promesa, debemos transportarnos al polvo y la ceniza de un pueblo quebrantado. No estamos ante una frase escrita en tiempos de comodidad o abundancia, sino en medio de la más profunda desesperación nacional. Corría el año 597 a.C., y el rey Nabucodonosor había llevado cautiva a la élite de Jerusalén hacia la lejana Babilonia. Imagina por un momento el dolor de miles de familias arrancadas de su tierra, de su templo y de su identidad. Habían perdido su herencia, sus casas habían sido saqueadas y el futuro parecía haberse extinguido bajo el yugo de un imperio pagano. En Jerusalén quedaba el profeta Jeremías, un hombre llamado a menudo el profeta llorón, pero que en realidad era el portavoz de la verdad divina. Mientras tanto, en Babilonia, el desánimo se mezclaba peligrosamente con las falsas ilusiones de un retorno inmediato. El capítulo 29 de Jeremías es, en esencia, una carta pastoral enviada desde la ciudad santa hasta el corazón del exilio. Esta misiva fue transportada por Elasa y Gemarías, embajadores del rey Sedequías, llevando palabras que cambiarían la historia espiritual de Israel. Para entender el peso de este versículo, es vital mirar el capítulo anterior, el capítulo 28, donde se narra un conflicto espiritual crítico. Allí, un falso profeta llamado Ananías había roto el yugo de madera de Jeremías, profetizando mentirosamente que el cautiverio duraría solo 2 años. El pueblo quería escuchar mensajes dulces, soluciones rápidas y promesas de que el sufrimiento terminaría de la noche a la mañana. Pero Dios, en su soberanía, tenía un plan mucho más profundo que la simple comodidad temporal de su pueblo. La carta de Jeremías en el capítulo 29 llega como un balde de agua fría para aquellos que esperaban hacer las maletas pronto. Dios les ordena construir casas, plantar huertos, casar a sus hijos y buscar la paz de la ciudad donde habían sido deportados. Les estaba diciendo que el proceso de disciplina y purificación duraría 70 años, una vida entera para muchos de ellos. Es en este contexto de resignación obligada, donde todas las esperanzas humanas habían sido desmanteladas, que surge el versículo 11. Dios no estaba ofreciendo una escapatoria inmediata del horno de fuego, sino su presencia y propósito dentro del fuego mismo. El propósito de Dios en ese momento era curar a su pueblo de la idolatría crónica que había corrompido su corazón durante siglos. El exilio no era un accidente geopolítico ni una derrota de la deidad de Israel frente a los dioses babilónicos. Era una cirugía espiritual a corazón abierto, diseñada por el arquitecto del universo para preservar el linaje de la promesa. Este versículo encaja perfectamente en el plan eterno de redención, porque demuestra que el juicio de Dios siempre tiene un fin restaurador. Si Israel hubiera regresado inmediatamente, habrían vuelto con los mismos ídolos y el mismo corazón rebelde que causó su caída. Dios necesitaba tiempo para desarraigar lo viejo y plantar una nueva reverencia en el remanente fiel. Desde una perspectiva literaria, este texto es el clímax de la carta, el punto de giro donde la sentencia se convierte en esperanza. Es la garantía de que, aunque se sientan abandonados en tierra extraña, el cielo no ha perdido de vista sus coordenadas. La conexión con el plan eterno es innegable, pues de este remanente purificado en Babilonia descendería siglos más tarde el Mesías. Sin la preservación en el exilio, la línea de David habría desaparecido y la promesa de Génesis 3:15 habría quedado en el vacío. Por tanto, Jeremías 29:11 no es solo un consuelo para exiliados antiguos, es un eslabón inquebrantable en la cadena de nuestra salvación. Nos enseña que los tiempos de silencio y espera no son tiempos de inactividad divina, sino de preparación profunda. Dios estaba gestando un futuro glorioso en medio de un presente doloroso, trabajando en lo invisible para manifestar lo eterno. Así, el versículo se levanta como un faro que ilumina no solo el retorno a Jerusalén,
sino el camino hacia la verdadera redención. Significado original del texto. Para extraer todo el néctar espiritual de esta promesa, debemos sumergirnos en las aguas profundas del idioma hebreo. Las traducciones modernas, aunque hermosas, a veces no logran capturar la intensidad tridimensional de las palabras originales. La frase comienza con una declaración de certeza absoluta, porque yo sé los pensamientos que tengo. El verbo hebreo utilizado aquí para saber es yada, una palabra que denota mucho más que simple información intelectual. No es que la deidad tenga un archivo de datos sobre nosotros, sino que yada implica un conocimiento íntimo y relacional. Es el mismo verbo usado para describir la intimidad profunda entre esposos o la relación de un padre con su hijo amado. Dios está diciendo, yo estoy íntimamente involucrado en el diseño de lo que estoy pensando para ustedes. Luego encontramos la palabra traducida como pensamientos, que en hebreo es machashava. Este término no se refiere a ideas fugaces o improvisaciones del momento, sino a planes calculados, diseños de ingeniería o invenciones. La raíz de la palabra sugiere la labor de un tejedor que entrelaza hilos con un patrón específico en mente. Dios está revelando que Él es el arquitecto maestro que ha trazado un plano detallado, donde cada evento del exilio es un hilo necesario. Quizás la palabra más explosiva en este versículo es la que traducimos comúnmente como paz. Shalom. En nuestra mente occidental, paz suele significar simplemente la ausencia de conflicto o de guerra. Pero el shalom hebreo es un concepto masivo que abarca totalidad, bienestar completo, salud, seguridad y prosperidad integral. Dios les prometía shalom en medio de Babilonia, un lugar que representaba el caos y la confusión espiritual. Les aseguraba que sus planes no eran de Ra, la palabra hebrea para mal, calamidad, miseria o adversidad destructiva. Aunque estaban pasando por el juicio, la intención final del corazón divino no era aplastarlos, sino refinarlos como se refina el oro. La segunda mitad del versículo nos regala dos joyas lingüísticas, para daros el fin que esperáis. En el original hebreo, esta frase se compone de dos palabras poderosas, acharit y tikva. Acharit significa el final, los últimos días o el resultado posterior, indicando que la situación actual no es el capítulo final. Dios les estaba pidiendo que miraran más allá del horizonte inmediato del sufrimiento hacia el desenlace que Él ya había escrito. Y luego está tikva, que traducimos como esperanza, pero cuya raíz literal significa una cuerda o un cordón. Esta imagen es visualmente impactante y cambia por completo nuestra comprensión de lo que significa tener esperanza bíblica. La esperanza no es un deseo vago de que las cosas mejoren, como quien cruza los dedos esperando suerte. La tikva es una cuerda firme y tensa que Dios nos lanza desde el futuro para que nos aferremos a ella en el presente. Es un salvavidas conectado a la eternidad que nos permite sostenernos cuando el suelo bajo nuestros pies se desmorona. Al unir Acharit y Tikva, Dios promete un futuro lleno de esperanza, o literalmente, un final atado a una cuerda segura. Algunas traducciones antiguas vierten esto como el fin esperado, sugiriendo un destino que ya ha sido asegurado. Otras versiones dicen un futuro y una esperanza, enfatizando que el tiempo y la expectativa están en las manos de la deidad. La diferencia entre las traducciones nos ayuda a ver las múltiples facetas de este diamante espiritual. Mientras una versión resalta la prosperidad del plan, otra destaca la seguridad del destino final. Comprender el original hebreo elimina la idea de un Dios caprichoso que juega con el destino de sus hijos. Nos revela a un Dios intencional, cuyo shalom es más fuerte que cualquier crisis y cuya tikva es una cuerda que nunca se rompe. El mensaje original nos grita que no estamos a la deriva en el océano de la historia, sino anclados al diseño de la deidad. Cada palabra fue seleccionada cuidadosamente por el Espíritu para inyectar vida en los huesos secos del cautiverio. Así,
El texto deja de ser un simple eslogan motivacional y se convierte en una declaración de soberanía divina sobre el tiempo y la circunstancia. Revelación espiritual y doctrinal. Este versículo es una ventana abierta hacia el corazón mismo de la deidad, revelando atributos que sostienen nuestra fe. En primer lugar, nos muestra la omnisciencia y la soberanía absoluta de Dios sobre la historia humana y personal. La frase "yo sé los pensamientos" nos confirma que nada toma por sorpresa al Creador, ni siquiera las tragedias nacionales o personales. Dios no reacciona ante los eventos, Él los precede, los conoce y los gobierna con una sabiduría que trasciende el tiempo. Nos revela a un Dios inmutable, cuyos planes de bienestar permanecen firmes incluso cuando sus hijos son infieles y disciplinados. Aquí vemos la naturaleza de la deidad como un padre que disciplina con amor, no como un juez que castiga con ira destructiva. El texto también ilumina la doctrina de la providencia divina, enseñando que Dios obra activamente en medio de las circunstancias adversas. Sobre la naturaleza humana, este pasaje expone nuestra fragilidad y nuestra tendencia a perder la esperanza cuando el entorno se oscurece. Nos recuerda que nuestra visión es limitada al ahora, mientras que la visión de Dios abarca el fin y la eternidad. La fe, según este versículo, no es la negación de la realidad dolorosa, sino la confianza en el carácter bondadoso de quien controla esa realidad. La salvación se presenta aquí no solo como un rescate final, sino como un proceso continuo de restauración y propósito. Para comprender la profundidad de esta verdad, conectemos este versículo con 7 pilares bíblicos que lo sostienen y amplifican. Primero, Isaías 55, 8, 9, donde Dios declara: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos", confirmando la superioridad de su plan sobre nuestra lógica. Este pasaje refuerza que, aunque no entendamos el camino del exilio, podemos confiar en la mente maestra que lo diseñó. Segundo, Romanos 8:28, el eco neotestamentario perfecto de Jeremías, asegurando que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ambos textos afirman que incluso lo que parece o mal, el exilio o la tribulación, es usado por la deidad para un propósito de bien. Tercero, Salmos 139, 16, 17, donde David se maravilla: "Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos", mostrando que este cuidado es personal e individual. Cuarto, Lamentaciones 3, 22, 23, escrito por el mismo Jeremías en medio del dolor, declarando que nuevas son cada mañana sus misericordias. Esto prueba que la promesa de Jeremías 29:11 no es teórica, sino que fue vivida por el profeta en el epicentro de la catástrofe. Quinto, Filipenses 1:6, que nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, conectando con la idea del fin esperado. Sexto, Hebreos 6:19, que describe la esperanza como segura y firme ancla del alma, retomando la imagen hebrea de la tikvá o cuerda. Y séptimo, Primera Pedro 1:3-4, que nos habla de una esperanza viva, reservada en los cielos, la culminación eterna del plan de bienestar. Estos pasajes, tejidos juntos, forman una red doctrinal que sostiene al creyente en sus momentos más oscuros. Nos enseñan que el sufrimiento no es una señal de que la deidad nos ha abandonado, sino a menudo la herramienta de su cincel. La doctrina del remanente también brilla aquí. Dios siempre preserva un pueblo fiel a través del juicio para cumplir sus promesas. Vemos que la verdadera paz, Shalom, no depende de estar en Jerusalén o en Babilonia, sino de estar en el centro de la voluntad divina. Este versículo desmonta la teología de la prosperidad superficial y establece una teología de la esperanza resiliente y probada. Nos invita a confiar en el carácter de Dios más que en la comodidad de nuestras circunstancias presentes. Revela que el Espíritu Santo trabaja en los tiempos de espera, transformando nuestra impaciencia en perseverancia y carácter. En Cristo, este fin esperado se cumple plenamente, pues Él es la garantía de nuestra paz y la encarnación de la esperanza futura. Así, Jeremías 29:11
se convierte en un faro doctrinal que nos guía a través de las tormentas de la vida hacia el puerto seguro de la gracia. El mensaje revelado. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se detuvo en seco, justo cuando esperabas avanzar? Imagina por un momento que todo lo que conocías, tu seguridad, tus sueños y tu estabilidad, se desmorona de la noche a la mañana. Estás en un lugar que no elegiste, rodeado de circunstancias que no puedes controlar, preguntándote si Dios se ha olvidado de tu dirección. Esa era exactamente la emoción que palpitaba en el corazón de los exiliados en Babilonia cuando recibieron esta carta, y es ahí, en el punto exacto donde la lógica humana grita, se acabó, donde la voz de la deidad susurra, apenas estoy comenzando. Este versículo no es una tarjeta de felicitación para días soleados, es un mapa de supervivencia para las noches más oscuras del alma. La idea central que late en este texto es que tu ubicación actual no determina tu destino final. Puedes estar en Babilonia, en medio de la confusión, el dolor o la pérdida, pero tu vida sigue estando bajo la jurisdicción del cielo. Dios te está diciendo hoy, yo no improviso con tu vida, yo diseño, yo planeo y yo ejecuto con precisión eterna. ¿Y si este texto te hablara hoy, no como una frase antigua, sino como una notificación urgente directa a tu espíritu? Quizás has pensado que tus errores han descarrilado el plan de Dios, o que las injusticias de otros han arruinado tu futuro. Pero el mensaje revelado aquí es que los pensamientos de Dios son más grandes, más altos y más fuertes que cualquier obstáculo terrenal. Él tiene pensamientos de paz, un diseño de bienestar integral que ya está en marcha, aunque tus ojos solo vean escombros. Imagina al gran tejedor mirando el tapiz de tu vida por el lado correcto, mientras tú solo ves los nudos y los hilos sueltos por el revés. Él ve la obra maestra terminada. Tú ves el proceso doloroso y confuso. Este versículo te invita a confiar en el artista, incluso cuando no entiendes la técnica que está utilizando en este momento. La promesa de un futuro y una esperanza significa que tu historia no termina en el capítulo de la crisis. Hay páginas que aún no se han escrito, capítulos de restauración, de alegría y de propósito que Dios ya ha redactado en su libro. La cuerda de esperanza, Tikva, está lanzada desde tu futuro glorioso hacia tu presente difícil. Tu trabajo no es fabricar la solución, sino aferrarte con fuerza a esa cuerda y no soltarla, pase lo que pase. Dios no promete sacarte del fuego instantáneamente, pero promete estar contigo en el horno y asegurar que no te quemes. El mensaje es que el silencio de Dios no es ausencia, es un tiempo de gestación donde Él está formando en ti el carácter para sostener la bendición que viene. A veces la deidad nos lleva al desierto no para matarnos de sed, sino para hablarnos al corazón sin las distracciones de la comodidad. Este texto es un abrazo divino que te envuelve y te dice, tranquilo, yo tengo el control, y el final de esta historia será bueno. Es una invitación a descansar, a dejar de luchar con tus propias fuerzas y a confiar en la corriente de la gracia soberana. Porque cuando Dios dice que tiene un plan, no hay rey, ni imperio, ni crisis, ni demonio que pueda cancelar lo que Él ha decretado. Así que respira profundo y recibe esta verdad. Tu futuro está seguro en las manos de aquel que te amó antes de la fundación del mundo. Aplicación práctica. ¿Cómo aterrizamos esta inmensa promesa celestial en el suelo, a veces rocoso, de nuestra rutina diaria? Saber que Dios tiene un plan es el fundamento, pero vivir conforme a ese plan requiere una decisión consciente cada mañana. La aplicación práctica de Jeremías 29:11 comienza por cambiar nuestra postura frente a la adversidad presente. Muchos cristianos interpretan este versículo como una invitación a sentarse y esperar pasivamente a que llegue la bendición. Pero recordemos el contexto. Dios les mandó a construir casas y plantar huertos en medio de su cautiverio. La lección vital aquí es la espera activa. Florecer donde has sido plantado, incluso si no te gusta el terreno. Si estás atravesando una temporada de desempleo, la aplicación no es solo orar por un trabajo,
sino prepararte para Él. Es levantarte cada día, mejorar tus habilidades y servir a otros, confiando en que el fin esperado está en camino. Si enfrentas un diagnóstico médico difícil, aplicar este texto significa no permitir que el miedo dicte tu agenda emocional. Es declarar que los pensamientos de Dios sobre tu vida son de paz y salud, y vivir con esa dignidad espiritual. Piensa en José en la cárcel de Egipto, quien vivió esta verdad siglos antes de que Jeremías la escribiera. No se quedó mirando las rejas lamentando su suerte. Administró la prisión y sirvió a los demás con excelencia. Él entendió que su ubicación física, la cárcel, no definía su posición espiritual, un hombre con un destino divino. Aplicar este versículo hoy significa alinear tu monólogo interno con la conversación que hay en el cielo sobre ti. Cuando tu mente te dice, esto es el fin, debes responder con la palabra, no, es solo el medio para un fin glorioso. Cuando la ansiedad te susurra, todo saldrá mal, tú respondes, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para mí. Es un ejercicio de disciplina mental donde derribamos argumentos que se levantan contra el conocimiento de la deidad. También implica soltar la necesidad obsesiva de controlar cada detalle de nuestro futuro y nuestros tiempos. La ansiedad nace cuando intentamos hacer el trabajo de Dios. La paz nace cuando le dejamos ser Dios. Imagina que vas en un avión atravesando una turbulencia severa en medio de una tormenta oscura. Aplicar este versículo es dejar de intentar pilotar la nave desde el asiento de pasajero y confiar en el piloto. Es saber que Él conoce la ruta, la altitud y el destino, y que esta sacudida es temporal. Te invito a que hoy identifiques cuál es tu Babilonia, esa situación que te hace sentir atrapado o desterrado. No la niegues, no huyas de ella con falsas ilusiones, pero tampoco te resignes a morir allí. Planta tu huerto de fe en medio de ese desierto. Riégalo con oración y espera la cosecha. Busca la paz de tu ciudad, de tu casa, de tu entorno actual, porque en su paz tendrás tu paz. Deja de medir el amor de Dios por la ausencia de problemas y empieza a medirlo por su presencia en ellos. El poder transformador de este texto radica en que nos quita el papel de víctimas y nos da el de hijos con propósito. Nos permite caminar con la cabeza en alto, sabiendo que el último capítulo de nuestra biografía ya fue escrito con éxito. No importa cuán enredada parezca la trama hoy, el autor sabe exactamente cómo desenlazar el nudo. Así que, la próxima vez que el desánimo toque a tu puerta, no le abras como dueño de casa. Muéstrale este versículo y dile que solo eres un inquilino temporal, porque tu futuro tiene otro código postal. Vive hoy como alguien que sabe el final de la película. La victoria está asegurada. Conclusión espiritual. Hemos recorrido un largo camino desde las orillas de los ríos de Babilonia hasta el centro mismo de tu realidad hoy. Hemos descubierto que Jeremías 29:11 no es una simple frase para decorar paredes, sino un decreto de guerra contra la desesperanza. Es la voz del Eterno rompiendo el silencio de tus dudas para asegurarte que no eres un accidente cósmico, ni un error del destino. En un mundo que grita incertidumbre y miedo, este versículo se levanta como una torre inconmovible de seguridad divina. Nos recuerda que, aunque nuestros ojos humanos se nublen con lágrimas, la visión de Dios sobre nosotros permanece cristalina y perfecta. Sus pensamientos hacia ti son continuos, profundos, intencionales y están cargados de una paz que sobrepasa todo entendimiento lógico. No importa cuán lejos sientas que te has desviado o cuán oscuro parezca el túnel, la cuerda de su esperanza sigue atada a tu cintura. Él no te soltará, no dejará que te hundas en el abismo del olvido, porque su nombre y su honor están comprometidos contigo. Lleva esta verdad grabada a fuego en las tablas de tu corazón. El final de tu historia no lo escribe tu pasado, lo escribe tu Padre. El fin que esperas no es una ilusión lejana ni una fantasía inalcanzable, es una realidad espiritual que se acerca a ti. Descansa hoy en la certeza de que el arquitecto del universo está trabajando en el turno de noche de tu vida, incluso cuando tú duermes.
Él está tejiendo pacientemente los hilos de tu dolor con los hilos dorados de su gracia para crear un tapiz de redención asombroso. Que al cerrar este mensaje sientas físicamente cómo el peso de la ansiedad se levanta de tus hombros y es reemplazado por su shalom. Camina desde hoy con la frente en alto, no por orgullo humano, sino por la dignidad suprema de saber quién sostiene tu futuro. Que la paz de Dios, esa que fluye como un río tranquilo, inunde cada rincón seco de tu alma y te haga florecer de nuevo. Eres amado con un amor eterno, eres conocido con una intimidad perfecta y eres guardado celosamente para un propósito glorioso. No hay error en su plan, no hay demora en su reloj y no hay falta en su provisión para tu vida. Todo lo que ha permitido en tu camino tiene el propósito único de llevarte a ese destino de bendición que Él soñó para ti antes de nacer. Así que suelta el miedo que te paraliza, abraza la promesa que te vivifica y avanza con la confianza de un hijo amado. Tu futuro es brillante, no por tus fuerzas, sino porque la luz del mundo ya está allí, esperándote para celebrar tu llegada. Permite que esta palabra eche raíces profundas y se convierta en el ancla que sostenga tu barca en cualquier tempestad. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu espíritu y ha encendido una luz nueva en tu camino, no te quedes con ella. La esperanza es la única riqueza en este mundo que se multiplica milagrosamente cuando se comparte con otros que están en necesidad. Te invito a que compartas este video con alguien que esté atravesando su propia Babilonia y necesite escuchar urgentemente la voz del cielo. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los tesoros escondidos y profundos de la palabra de Dios. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe vibrante que busca crecer, aprender y sostenerse mutuamente en la verdad eterna. Y si estas palabras han resonado en tu interior, déjale un me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de consuelo. Tu interacción ayuda a que la voz de la esperanza suene más fuerte y clara en medio del ruido digital de nuestros tiempos. Sigamos caminando juntos, con la mirada puesta en el cielo y los pies firmes en la promesa, creciendo en la verdad que libera. Que la gracia del Señor te acompañe hoy y siempre, recordándote en cada paso que sus planes para ti son y siempre serán de bien.